Hola, ¿qué tal, queridos? Gente hermosa, gente bonita, es un gustazo saludarlos. Hoy viernes 28 de marzo, gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie El Camino a la Cruz, hoy es el día 16 y se titula La Gran Tribulación. Estamos estudiando Mateo 24, que es un pasaje, ya quedamos de difícil interpretación, no tanto porque sea difícil, sino más bien difícil porque hay muchas ideas que mucha gente ha dicho acerca de este pasaje, muchas de ellas muy equivocadas, y se ha malinterpretado tanto que ahora cuesta trabajo regresar a la interpretación correcta. Pero creo que si somos honestos no está tan difícil, la verdad. Vamos a leerlo, vamos a continuar leyéndolo y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Gracias, Padre Santo, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tú nos cuidas, Señor, a pesar de los problemas que hay en este mundo, a pesar de que hay guerras, a pesar de que hay pues un montón de cosas, Señor, tristes, tragedias, pero tú cuidas de tus hijos, tú cuidas de tu pueblo, tú cuidas de tus elegidos, Señor. Estamos cubiertos por tu maravillosa gracia. Permítenos vivir con esa confianza, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Mateo 24, del 15 al 28. Dice así la palabra de Dios. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lo lea que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de las que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si los dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¿Qué significa todo esto, mis queridos hermanos? Voy a empezar por el final. Lo que dice al final Jesús es, ¿están ustedes preguntando por cuándo vendré otra vez? ¿Cuándo será la venida del Hijo del Hombre? No les va a quedar duda. O sea, cuando venga Cristo Jesús no va a quedar duda. No va a ser una cuestión de interpretación de que, oye, ¿será que ya vino? ¿Será que no vino? ¿Será que ya está el fin? No, ya llegó, todo el mundo lo va a ver como un relámpago y nadie va a poder decir que no pasó. Pasó y punto. Ahora, todo lo que dice Jesús antes, hay que entenderlo bien. Ya quedamos, ayer se acuerdan que estudiamos que Jesucristo dijo, todo esto va a pasar, pero todavía no es el fin. No se alarmen. Creo que esa es la clave para entender todo esto que está diciendo aquí Jesús. Jesús está hablando de muchas cosas que van a pasar en esta nueva era que se inauguró con Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino, se acercó el reino de Dios. ¿Se acuerdan que eso decía Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús comenzó una nueva era en la humanidad. Después de Cristo hay una nueva era. Después de que Cristo ascendió a los cielos, mandó a su Espíritu Santo y está trabajando en la iglesia. Y esta es una época en la historia de la humanidad diferente a cualquier otra época en la historia de la humanidad. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia a esta época? Los últimos tiempos. A veces cuando hablamos de los últimos tiempos pensamos que se refiere al futuro. Dentro de 2000 años que Cristo venga. No, se refiere a desde que Cristo vino por primera vez y hasta que Cristo vuelva por última vez, por segunda vez. Por eso son los últimos tiempos, porque estamos en los últimos años. ¿Ya duraron mucho, 2000 años? Pues sí, pero pueden durar otros 10,000 y no pasa nada. Porque para Dios un año es como un día y 1000 años 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Así es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esta era que estamos viviendo se caracteriza, por un lado, porque el reino de Cristo está presente en su iglesia, el Espíritu Santo está trabajando, pero también se caracteriza por la oposición del mundo en contra del pueblo de Dios, en contra de los planes de Dios. Hay un enemigo, hay un reino de las tinieblas que está en contra del reino de la luz y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y Jesús ahora va a hablar de un asunto en particular, pero que se puede aplicar a muchos otros asuntos en la historia. Y esta es la clave para entender esto. Jesucristo acababa de decir, no quedará piedra sobre piedra, ¿te acuerdas? Los discípulos le enseñan el templo y Jesús les dice, esto no es nada, no va a quedar piedra sobre piedra, lo van a destruir. ¿Cuándo pasarán estas cosas? Les pregunta Jesús.
en esta sección Jesús responde un poco de eso. Aunque Jesús no está tan interesado en que sepamos el cuándo, Jesús está interesado en que estemos preparados para ello. No que tengamos las fechas exactas, nunca les dice. De hecho, más adelante les va a decir que nadie sabe. Pero de lo que Jesús va a hablar en este pasaje es muy claro. Todos los estudiosos bíblicos, bueno, no todos, la gran mayoría de los estudiosos bíblicos, los serios, reconocen que Jesús está hablando de un evento en la historia que ya pasó. No hay mucha complicación en entender lo que está diciendo aquí Jesús, porque después de Cristo, Jesús fue crucificado alrededor del año 30 después de Cristo, y luego nació la iglesia y comenzó a predicar el evangelio, pero los judíos, muchos de ellos no creyeron en Cristo Jesús, y muchos de ellos siguieron esperando el Mesías, y vinieron mesías judíos que decían que eran los verdaderos mesías. Algunos de ellos eran caudillos militares que querían levantar en armas al pueblo judío en contra de la opresión a Roma. Y eso ocurrió un par de veces. Y una de esas veces, en el año 70, los romanos mandaron a todo su ejército a Jerusalén, sitiaron la ciudad. Un sitio es una cosa terrible, porque el sitio es cortar todas las fuentes de abastecimiento de la ciudad, de alimento, de agua. El ejército alrededor se pone alrededor de la ciudad, corta todas las fuentes de abastecimiento y espera que la gente adentro se empiece a morir de hambre, de sed, de enfermedades, para que les abran las puertas y conquisten la ciudad. Y eso pasó en el año 70. El general Tito, que después se va a convertir en emperador, sitió la ciudad de Jerusalén, finalmente conquistó, asedió la ciudad, destruyó el templo, hubo muchas muertes, hubo terribles cosas que ocurrieron en la ciudad de Jerusalén, y finalmente la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo destruido, y se cumplió lo que había dicho Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Eso que dice Jesús ya pasó, está en la historia, todos lo saben. El problema es que hay gente que lee la Biblia con ignorancia, no tiene idea de lo que pasó en la historia, pues no sabe de lo que está hablando Jesús. Pero si estudiamos la Biblia, si estudiamos la historia, si estudiamos el contexto, nos damos cuenta que de eso está hablando Jesús. Y por eso Jesús dice: ay de las que estén en cinta, los que estén en la azotea, tengan cuidado. Lo que está diciendo Jesús va a ser una cosa terrible, huyan. Y de hecho sí, cuando el emperador Tito conquistó la ciudad de Jerusalén, muchos cristianos huyeron desde que vieron las señales de que ya venía, porque Jesús lo había dicho. Ay de las que estén en cintas, y muchas imágenes, algunas de ellas metafóricas, algunas de ellas reales. Y Jesucristo dice: habrá una gran tribulación, como no ha habido nunca, ni habrá después. Esta es quizá una de las partes más difíciles de interpretar. ¿De qué habla Jesús? ¿O será que ese sitio de Jerusalén fue el más grande en toda la historia de la humanidad? Seguramente sí fue muy cruento, seguramente sí fue terrible y seguramente sí sufrieron mucho. ¿Habrá sido el sitio más grande en la historia de la humanidad? Probablemente, y quizá por eso habla Jesús de eso. Pero a mí me parece que lo que está diciendo Jesús es una figura de lenguaje que está diciendo: esta va a ser una gran tribulación, como nunca ha habido antes, nunca habrá jamás. Porque lo que Jesús está diciendo es: este tipo de cosas van a seguir pasando en la historia. Y de hecho, pues lo sabemos, en la historia de la humanidad sigue habiendo guerras. Y tú ves las guerras de la Edad Media, las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la guerra es horrible. La guerra es una cosa terriblemente fea. Sufren los inocentes, los vulnerables, los niños, se destruyen ciudades enteras, bombas atómicas, gente quemada, gente fusilada, gente en campos de concentración. Y me parece que eso es lo que está queriendo decir aquí Jesús. En esta nueva era que se inaugura con la iglesia, con el Espíritu Santo, entre la primera y la segunda venida de Jesús, habrá gran tribulación, habrá sufrimiento. Y los cristianos lo vivieron. Los cristianos fueron perseguidos, fueron quemados, fueron echados a las bestias. Y claro, imagínate como cristiano: oye, ¿no se supone que estamos del lado correcto de la historia? ¿No se supone que servimos al Dios verdadero? ¿Por qué parece que estamos perdiendo? ¿Por qué nos queman? ¿Por qué nos decapitan? ¿Por qué nos crucifican? ¿Por qué nos empalan? ¿Por qué nos echan a las bestias? ¿Por qué nos echan al circo romano? ¿No se supone que Dios ya venció y estamos del lado correcto de la historia? Por eso Jesús les dice: tranquilos, ya se los estoy diciendo yo que todo esto va a pasar. Y luego van a venir falsos cristos, como efectivamente pasó entre los judíos. Hubo varios que se denominaron a sí mismos Mesías, y Jesús dijo: no les crean a nadie, porque cuando venga, o yo otra vez, no va a haber duda. Mientras tanto, estamos viviendo en esta época convulsa de sufrimiento, de persecución. Tranquilos, porque Dios tiene la última palabra. Oye, cuando se destruye el templo, era el templo, la casa de Dios. Tranquilos, porque Dios tiene la última palabra, y todo esto es parte de un plan.
¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Quiero decir 3 enseñanzas. Número 1, sé fiel a Cristo aún en la dificultad. Me parece que todos experimentamos tribulaciones. Y hay veces que la tribulación nos puede hacer, decía el texto, ¿verdad? La fe de algunos se enfriará. Algunos se enfrían cuando viene la dificultad. Tú no seas de eso. Mantente firme, mantente fiel a Cristo. Número 2, persevera en la prueba. Mi amado hermano, las pruebas de este mundo son temporales. Persevera, persevera. Ten fe de que Dios te dará la victoria y que Dios vencerá al final de todas las cosas. Es normal que pasen estas cosas. Es normal, simplemente es normal. Estamos en esta etapa de la historia de la humanidad en la que ya vino el reino de la luz, pero también el reino de las tinieblas sigue molestando. Y de pronto molesta mucho. Y hay enfermedades y guerras y sufrimiento, injusticias, pobreza, dolor, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Persevera en la prueba. Porque número 3, espera en la victoria de Cristo. Cristo vencerá y un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y más nos vale entonces sí estar del lado correcto de la historia, estar del lado de Cristo. No le temas a la gran tribulación, mi amado hermano, no le temas a la gran tribulación, porque Cristo saldrá vencedor. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que nos has dado. Permítenos permanecer fieles, perseverar en las pruebas, esperar en tu victoria final. Cada uno, Señor, experimentamos diferentes pruebas, cada uno experimentamos diferentes tribulaciones. Nos aferramos de tu mano, confiamos en tus planes, tus propósitos maravillosos. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.